Medicamentos humanos prohibidos para los perros. No solo tenemos que evitar pensar que la medicación que nos funciona va a ser útil también para nuestro perro. También debemos tener mucho cuidado con el lugar en el cual almacenamos esta clase de productos para impedir una ingesta accidental. Si tu perro se encuentra con un medicamento, no lo dudes, se lo comerá. Por eso es fundamental que tengas un especial cuidado con estos 5 medicamentos humanos prohibidos que veremos a continuación. Número 1. Antiinflamatorios no esteroides. En prácticamente la totalidad de los hogares podemos encontrar antiinflamatorios no esteroides. Se trata del ácido acetilsalicílico, la conocida aspirina, el ibuprofeno o el naproxeno. Aunque estos medicamentos humanos nos alivian cuando sentimos muchos tipos de dolor, para nuestro perro pueden ser fatales. Si los ingiere puede sufrir problemas gastrointestinales graves como vómitos, diarrea, dolor abdominal, inapetencias, úlceras y en algunos casos un fallo renal que le provoca la muerte. Número 2. Paracetamol. Como en el caso anterior, es otro medicamento humano muy habitual. Se usa para el dolor o la fiebre, pero le puede ocasionar a nuestra mascota complicaciones hepáticas y la destrucción de los glóbulos rojos, con lo consiguiente dificultar para transportar el oxígeno. Número 3. Medicamentos para el colesterol. En el caso de los 2 primeros medicamentos humanos es posible que pensemos en administrárselos a nuestro perro si lo notamos dolorido por alguna razón. Sin embargo, con los fármacos para el colesterol la ingesta sería accidental, ya que por lo general no sabemos los niveles de colesterol de nuestra mascota. Como el resto de las medicinas, debemos mantenerlas en un lugar al que el perro no puede acceder, ya que si comiera alguna de estas pastillas podría sufrir vómitos y diarreas. Además, sus efectos a largo plazo o con una ingesta masiva podrían ser letales. Número 4. Benzodiazepina. En estos tiempos de estrés, la benzodiazepina está presente en multitud de viviendas, ya que sirve para conseguir dormir y controlar los ataques de ansiedad. Pero no pensemos que es de utilidad si nuestro perro está alterado. Todo lo contrario, le provocará un gran nerviosismo y puede terminar afectando su hígado. Número 5. Antidepresivos. Los animales también experimentan periodos de tristeza, pero en ningún caso le pueden servir los antidepresivos que tenemos en nuestro hogar. Consulta el problema con su veterinario. Si le dieras este tipo de fármacos podría incluso morir, así que mucho cuidado. Nuestro perro es muy importante para nosotros y por ello nunca debemos darle un medicamento humano. Si crees que tu perro ha ingerido alguna pastilla de cualquier tipo, no te demores y llévalo con prontitud a los servicios de urgencia. Como hemos visto, sus efectos pueden ser fatales.